Y era un cerebro de segunda. La persona que entiende goza más de la vida. Entonces, le decíamos antiguamente, le saca más jugo. Porque entiende los colores, entiende la música, entiende lo increíble que es estar vivo. ¿Cuáles son los límites de su curiosidad? Porque evidentemente usted se ha ejercitado mucho durante muchos años en ese sentido. Yo no me recuerdo encontrar cosas que no generen una cierta cantidad de curiosidad. Es decir, las cosas más difíciles quizás son las que generan más curiosidad, las cosas triviales. Usted, hace un momento, en privado le preguntaba sobre una curiosidad que tengo en el sentido de cómo los científicos escogen el objeto de sus investigaciones, de sus experimentos, de sus experiencias. Y me parece que es un terreno bastante extraño porque es muy arbitrario, porque no se sabe cuál es realmente lo que puede motivar una investigación y cuál puede ser el final de esa investigación. ¿Usted cómo maneja eso? Sí, entonces hablamos un poquito de eso y quizá puedo cambiar un poquito lo que estábamos charlando y decirle lo siguiente. Podría decir que, yo creo que todos los científicos tienen total libertad para hacer exactamente lo que quieran en ciencia. Si nadie les va a decir, tiene que ser matemática, y en matemática tiene que ser teoría de números, y lo que quieran. Lo que sí he notado es que la gente hace en lo que menos trabajo le cuesta intelectualmente. O mejor, en las áreas de su conocimiento, de su capacidad, donde les va mejor. Entonces, el que es un gran matemático, le gusta la matemática, y quizá no le guste tanto la literatura, pongamos. Entonces, como eso es lo que sé y es lo que me gusta, entonces, la obsesión-compulsión que tienen muchos de los científicos es adquirir placer con el entender. Y entonces, ¿qué pasa? Que los individuos se dividen y hacen de partes de la ciencia que más les gusta. Y en ese sentido es fantástico porque no es como en el trabajo que a uno le toca hacer cosas que no quiere hacer. En ciencia uno hace exactamente lo que a uno le gusta hacer. ¿Usted se siente en ese sentido un hombre totalmente libre? Absolutamente. Es decir, no solamente eso, sino que de algún modo he logrado que la gente se interese. Si yo digo, la universidad me dice, necesito trabajar con elefantes, la situación es, ¡ay, pero ¿dónde los metemos? No es, ¿usted por qué va a trabajar con elefantes? Es decir, que hay una actitud que uno se gana. Es decir, porque si uno dice, vamos, cada vez que hay una cosa y algo bueno sale, entonces se crea la situación de que sí, ese señor, pues hay que darle lo que quiere, pues trabajar animales gigantes, pero no conseguimos los animales gigantes, ¿no? Entonces, es una situación donde en un sistema universitario, donde el sistema universitario quiera, entienda y soporte a sus profesores, de tal modo que entienda que entre mejor sean ellos, mejor es la universidad. Una vez que se logra eso, entonces la situación es traer gente lo más inteligente posible, con las más ideas, con las, que no sean gente que va a las 8 de la mañana y se regresa a las 5 de la tarde. Todavía trabajo hasta las 2 de la mañana en el laboratorio, haciendo las cosas, y hay que ir porque si no, pues mañana no va a estar bien. Pero es la pasión por la ciencia, quizá. Es una situación que parece rarísima, porque parece que los científicos es la gente con menos pasión, y es todo lo contrario. Doctor Ginás, cada vez que usted viene, nos encontramos con una noticia
sorprendente y fascinante sobre los avances o los hallazgos o los nuevos enfoques del tema relacionado con el estudio del cerebro. En su reunión con profesores y estudiantes de la Universidad Nacional, usted va a hablar sobre las bases físicas de la conciencia, digamos, un atributo que es muy difícil adjudicarle a un espacio físico, biológico, tangible y que se ve como casi algo espiritual. ¿Cuáles son esas bases físicas de la conciencia? Pues la electrofisiología, que es las cosas que yo hago, la biología celular, la bioquímica, están empezando a acercarse las unas a las otras de tal modo que se empiezan a entender qué son los elementos necesarios para que se crea cognición, conciencia. Y hemos sabido durante mucho tiempo que la conciencia solamente existe cuando existe un cierto tipo de actividad en el cerebro, que se llama el ritmo gamma. El ritmo gamma tiene que ver con la dinámica celular a alta frecuencia. Entonces, toda vez que hay dinámica celular a alta frecuencia, aparece la conciencia. Nunca aparece cuando no existe. Entonces, pongamos, cuando estamos dormidos y no estamos soñando, la frecuencia es muy baja. Entre más nos interese algo, entre más afecto haya, entre más interés haya, la amplitud de esas frecuencias aumenta. Entonces, la situación es, esto ya sabemos que está relacionado, pero la situación es cómo se puede demostrar que eso es la base física. Entonces resolvimos utilizar unos ratones a los cuales se les han cambiado la estructura genética, de tal modo que las células no son capaces de generar esa actividad rápida. Y esos animales no tienen la capacidad de despertarse. Tienen todas las conexiones, el sistema no genera la conciencia. Entonces sabemos ya cuáles son las moléculas que están encargadas en generar la actividad de alta frecuencia que siempre se relaciona con la conciencia, a tal punto que uno puede empezar a decir es causal. Es importantísimo, no solamente porque nos da una idea de cómo funciona, nos da una idea de cómo mal funciona. Ese tipo de... El papel no ha salido todavía. Bueno. Está, no, pero, sí, no, pero digamos, está aprobado. Ahora hay que esperar a que lo publiquen, en fin, pero ya la gente sabe de qué se trata la cosa, ¿no? Bueno, ese tipo de hallazgos, como otros que usted ha conseguido a lo largo de su carrera de investigación sobre el cerebro y que aparentemente pues tienen estas características un poco extrañas, ¿cómo pueden traducirse a corto, mediano, largo plazo en el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos? Pongamos Parkinson, obsesiones, depresión, dolor central, zumbido en los oídos tintos. Eso descubrimos que es la misma enfermedad. Y las diferencias tienen que ver con dónde en el cerebro ocurren. Yo los llamé disritmias talamocorticales, que es un síndrome que definitivamente la gente está empezando a entender que hay una solución general para todas estas cosas. Entonces, ¿qué sirve saber eso? Que uno puede ahora desarrollar drogas específicas, que uno puede desarrollar cirugía específica, donde no se le saque pues al cerebro un pedazo, sino que se haga una pequeña cauterización de una vía, de tal modo que ciertas oscilaciones dejen de desaparecer. Casi como cambiarle un poquito el tono a ciertas partes, y es suficiente. Entonces, cuando se cambia el tono, el sistema inmediatamente mejora. Digamos, esa es una situación que es escandalosa
El problema era si el autismo... ¿Si la qué, perdón? El autismo era una situación de disritmia. Y pues estamos encontrando que es una disritmia. Entonces, el número de nuevas armas terapéuticas aumenta casi exponencialmente. Entonces, es totalmente traducible para mejorar la calidad de la vida de la gente. ¿Qué información tiene usted, doctor, sobre la posibilidad de que un cerebro se comunique con otro cerebro? Del tema de la telepatía. ¿Qué información tiene usted, doctor Ginás, sobre la posibilidad de que un cerebro se comunique con otro cerebro? Del tema de la telepatía, que ha sido como un asunto medio misterioso y que está como en un ámbito esotérico, pero ¿es posible que eso se pueda dar? No. Es imposible. No solamente eso, sino que la sociedad humana está basada en todos sus aspectos en el hecho de que no hay telepatía. No solamente se arruinaría la telefónica, se arruinarían todos los negocios, se arruinaría toda la política, se arruinarían todas las situaciones de amor. Es decir, porque la sociedad humana está basada en el hecho de que no podemos leer la mente de los demás. Todo lo bueno y todo lo malo tiene que ver con eso. Imagínense, no es que, imagínense por un segundo, si alguien tuviera telepatía sería el dueño del universo. No, es que son unas bestialidades de tal tamaño, es que a mí a veces no sé si llorar o reírme a carcajadas, pero cómo son tan espantosas. Si es que la estructura misma, la sociedad, explica cuáles son los límites. Ahora, en diciendo todo esto, empieza a haber la posibilidad de que haya conexión entre personas electrónicamente. De eso voy a hablar esta tarde en el Rosario. ¿Y eso es posible? Parece que va a ser posible. Doctor, hace unos días se divulgó una noticia de alguna fuente médica a través de las agencias, según la cual era posible borrar sectores de la memoria de manera selectiva. ¿Eso es posible? Sí, los israelitas están diciendo eso. Y hay la posibilidad de borrar. El problema con esas noticiones es que, francamente, a la industria noticiosa les encantan. Y cuando uno va a mirar la situación, ve que lo que están diciendo es que es posible que de pronto, ¿no? Es distinto. Que es perfectamente diferente, ¿no? Pero imagínense qué horror. Si los traumas de uno son tan parte de la personalidad y lo que somos como los no traumas. Entonces vamos a olvidarnos de todo lo malo. ¿Qué tipo de idiotas vamos a hacer? Son, bueno, no, me da mucha vergüenza. Ilustración. No vamos por ahí. Colombia a veces es increíble, que a veces tiene que ver con el hecho de que la gente no se tolera. Doctor, como médico, tratando de hacer una analogía, si es que es posible. Colombia es un país que sufre de muchos males. ¿Qué tipo de tratamiento necesita este país? Eso no es una pregunta médica, es una pregunta política. Así es. Sí, ¿está haciendo una pregunta política o médica? Es una analogía. Una analogía. Bueno, el problema básico es el hecho que a las personas no se les reconoce su humanidad. El cerebro humano se desarrolló y se ha evolucionado para ser profundamente social. Entonces, si a la gente se le trata mal,
las palabras a veces son como piedras, que a la gente no se les da el respeto que merecen porque son personas. Siempre se han creado situaciones sociales imposibles. Colombia a veces, pienso, tiene una sociopatía increíble, que a veces tiene que ver con el hecho de que la gente no se tolera la una a la otra, porque se creen diferentes, se creen o mejores o peores. Si nadie les ha dicho que todos estos animalitos son exactamente iguales, y las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Mientras no haya una estructura social diferente, yo creo que la situación en Colombia va a seguir siendo sumamente mala. Entonces, el pronóstico es, hay que hacer un poquito de psiquiatría general. Doctor Ginás, muchas gracias. Fue un placer tenerlo aquí nuevamente. Gracias por invitarme. Es muy arbitrario, porque no se sabe cuál es realmente lo que puede motivar una investigación y cuál puede ser el final de esa investigación. ¿Usted cómo maneja eso? Sí, entonces hablamos un poquito de eso y quizá puedo cambiar un poquito lo que estábamos charlando y decirle lo siguiente. Podría decir que yo creo que todos los científicos tienen total libertad para hacer exactica y quizá no le guste tanto la literatura, pongamos. Entonces, como eso es lo que sé y es lo que me gusta, entonces la obsesión compulsión que tienen muchos de los científicos es adquirir placer con el entender. Y entonces, ¿qué pasa? Que los individuos se dividen y hacen de partes de la ciencia que más les gusta. Y en ese sentido es fantástico porque no es como en el trabajo que a uno le toca hacer cosas que no quiere hacer, exactamente lo que quieren en ciencia. Si nadie les va a decir, tiene que ser matemática y en matemática tiene que ser teoría de números y lo que quieran. Lo que sí he notado es que la gente hace en lo que menos trabajo le cuesta intelectualmente, o mejor, en las áreas de su conocimiento, de su capacidad, donde les va mejor. Entonces, el que es un gran matemático, le gusta la matemática. No me recuerdo encontrar cosas que no generen una cierta cantidad de curiosidad. Es decir, las cosas más difíciles quizás son las que generan más curiosidad, las cosas triviales que... Usted, hace un momento, en privado, le preguntaba sobre una curiosidad que tengo en el sentido de cómo los científicos escogen el objeto de sus investigaciones, de sus experimentos, de sus experiencias. Y me parece que es un terreno bastante extraño porque... Y era un cerebro de segunda. La persona que entiende cosa más de la vida. Le decíamos antiguamente, le saca más jugo. Porque entiende los colores, entiende la música, entiende lo increíble que es estar vivo. ¿Cuáles son los límites de su curiosidad? Porque evidentemente usted se ha ejercitado mucho durante muchos años en ese sentido. Yo no